Hola queridos, aquí Juan C. León del The Rose Method Chile, de la escuela de desarrollo personal más grande del mundo. Entonces, les voy a comentar hoy día una información muy importante, siempre con informaciones importantes, en todos los videos. Entonces, nosotros tenemos una práctica, en el The Rose Method nosotros hacemos una práctica. Ya tenemos horarios de práctica, ¿cierto? Son entrenamientos que tienen meditación, tienen movimiento corporal, tienen respiración, más de 50 ejercicios respiratorios, tiene técnicas de limpieza orgánica, técnicas de mentalización, de vocalización de sonidos y ultrasonidos, etc. Son 8 grupos de técnicas. Pero lo que quiero hacer el día de hoy es traer esas técnicas al día a día, a la rutina diaria de cada uno de ustedes y también tratar de conceptualizarlas. O sea, quiero conceptualizar las técnicas. Entonces vamos adelante. Entonces esta práctica se compone de 8 partes. En sánscrito, mudra, puja, mantra, pranayama, kriya, asana, yoga nidra y samyama. Cada una de esas palabras sánscritas tienen su traducción. Mudra es gesto reflexológico hecho con las manos. Puja es tránsito de la bioenergía. Mantra es vocalización de sonidos y ultrasonidos. En pranayama es expansión de la bioenergía a través de ejercicios respiratorios. Luego tenemos kriya, que son técnicas de purificación de las mucosas. Asanas son técnicas corporales. Luego tenemos yoga nidra, que son técnicas de descontracción corporal y reprogramación mental o subconsciente. Y luego están las técnicas de samyama, que es meditación, que en realidad es concentración, meditación y hiperconciencia. Son 3 técnicas en una en realidad. Entonces, y esas son cosas que nosotros realizamos en las clases. O sea, nos sentamos con las piernas cruzadas en el suelo, hacemos una práctica muy completa con esas 8 partes. Y el objetivo de esa práctica es desarrollar más conciencia, autoconocimiento, trabajar el cuerpo, desarrollarlo de mejor manera, administrar las emociones, etc. Son miles de millones de efectos que produce la práctica. Bueno, pero ahora, el mudra son gestos, vamos a partir con mudra. Mudra son gestos hechos con las manos. Entonces, además de la práctica, ¿cómo podemos utilizar esta técnica en el día a día? ¿Cierto? ¿Cómo podemos utilizarla cuando estamos en la calle, cuando estamos conversando con alguien, etcétera? Y una forma que yo he encontrado que es muy útil es, por ejemplo, tener conciencia en las manos y utilizar mudras muy discretamente, obviamente, si no uno parecería un loco, pero muy discretamente utilizar mudras cuando, por ejemplo, uno está conversando con alguien y está nervioso, por ejemplo, o se genera cierto tipo de ansiedad y estás como de repente en una interacción en la cual, por ejemplo, no puedes hacer un ejercicio respiratorio, no puedes hacer otro tipo de técnicas, o no puedes encerrarte simplemente en tu habitación a hacer la práctica. Entonces, un mudra que a mí me ha servido mucho para esas circunstancias es el ñana mudra. Ñana significa conocimiento y es simplemente juntar dedo, pulgar e índice. Más allá del efecto específico que genera el mudra desde el punto de vista magnético, que eso lo podemos conversar en otra oportunidad, el hecho de llevar conciencia hacia otro lugar del cuerpo y un lugar donde hay tantas terminaciones nerviosas como las manos va a producir cierto estado de conciencia. Entonces va a permitir que, por ejemplo, si estamos con un poco de ansiedad, si estamos con un poco de agitación interna, el solo hecho de llevar la conciencia a las manos, discretamente obviamente, podemos tener las manos incluso en el bolsillo, no es necesario estar mostrándole el mudra a todo el mundo, pero ya solamente hacer eso va a generar cierta modificación interna. Entonces, no me creas, axioma número 1 del The Rose Method, no creas nada, compruébalo. ¿Ya? Entonces, la próxima oportunidad en que tengas una sensación de ansiedad o que tengas cualquier agitamiento interno y estés en una interacción con alguna persona o estés, por ejemplo, antes de una reunión o estés quizás en un almuerzo o en una situación social en la que no estás tan confortable, deja las manos en esta posición discretamente y presta atención a ellas. ¿Ya? Segunda técnica, el puya, que es la retribución ética de energía. Básicamente, cuando hablamos de puya en el sentido más iniciante, estamos hablando de conectarnos con el sentimiento de agradecimiento y proyectar ese sentimiento hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que a mí me sirvió mucho esta técnica en el día a día? Por ejemplo, cuando me estoy conectando por diversas razones con emociones más bajas. Entonces, la gratitud es una de las emociones más elevadas que tiene el ser humano. Por lo tanto, si nosotros nos conectamos con esa emoción,
todo nuestro campo emocional va a subir. Entonces, si estás de repente esos días en que vemos todo negro, que no está funcionando tan bien las cosas, y empezamos a tener ese tren de pensamiento que nos lleva a emociones más negativas o más tiradoras para abajo, entonces es el momento de conectarse con la gratitud. ¿Y cómo? Muy simple. Piensa en una, dos, tres, máximo tres cosas que te hagan desencadenar ese sentimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, recuerda algún regalo que te dieron, recuerda alguna persona especial, incluso puede ser tu mascota, momentos en que has sentido esa sensación de gratitud, de felicidad, de contentamiento. Entonces, te conectas con esa emoción y después te concentras en ella. Todo donde nosotros nos concentramos, donde nosotros ponemos el foco, se expande. Por lo tanto, si tú colocas tu foco y tu atención en la sensación de gratitud, entonces eso se va a expandir y va a crecer y vas a tener más gratitud en tu vida y por lo tanto te vas a salir de ese estado emocional bajo y vas a conectarte con un estado emocional más alto. Es lo mismo que decía Patanjali en su obra, el Yoga Sutra de Patanjali, que es un texto del siglo III a.C., que para salir de ciertos estados emocionales o de ciertos estados mentales también, hay que conectarse con el contrario. En vez de tratar de rechazar el estado emocional en el que estamos, nos conectamos simplemente con el contrario y por la ley de polaridades, ¿cierto? Vamos a pasar de un estado a otro. Tercera parte, claro, de la práctica. Entonces hicimos mudra, puya, ahora mantra. Entonces mantra tiene varias formas de ser ejecutado. Una de las formas de ser ejecutado es de manera mental, ¿ya? Entonces no es necesario vocalizar con tu aparato sonoro, simplemente de manera mental. Y todo lo que nosotros decimos en realidad es mantra. Hicimos un video recién sobre el diálogo interno, el diálogo mental que nosotros tenemos. Ahora, cualquier cosa que nos decimos es mantra. Mantra significa, man significa mente y tra, repetición o instrumento. Entonces, mantra es el instrumento de la mente, ¿ya? Entonces, si es el instrumento de la mente, es la forma en que la mente se expresa, ¿ya? Y se puede expresar con el diálogo interno o con el diálogo vocalizado. Entonces, ¿y cómo hacemos esto? Por ejemplo, de nuevo, estamos con un tren de pensamiento que no es agradable, entonces nosotros traemos un mantra y empezamos a vocalizar. El mejor mantra es el Om. Pero puede ser cualquier cosa. Podemos vocalizar, por ejemplo, gratitud, 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 o contentamiento, contentamiento, alegría, alegría. Podemos elegir una palabra, ¿ya?, que nos haga sentido en ese momento, obviamente, y empezar a repetirla constantemente, ¿ya? Y ahí, naturalmente, el tren de pensamiento va a parar porque la mente funciona a través de ese diálogo interno. Entonces, si nosotros modificamos ese diálogo interno con palabras que no son más positivas, podemos modificarlo. Entonces, puede ser una palabra o la mejor que nosotros utilizamos es el Om. El Om es el sonido del universo. Bueno, podemos hablar 4 horas sobre ese tema, así que lo vamos a dejar para otro video. Entonces, controlar tu diálogo interno y vocalizar un sonido, ¿cierto? Incluso puede ser una canción también, ¿ya?, que te va a sacar del estado anterior. Bueno, y entonces tenemos mudra, puya, mantra, pranayama, los respiratorios. Los respiratorios se pueden hacer en cualquier momento, ¿ya? Generalmente, si no estamos interactuando con personas, podemos hacer pranayama, podemos hacer ejercicios respiratorios y podemos simplemente concentrarnos en la respiración abdominal, llenando los pulmones completamente y exhalando completamente también. Entonces, respirando de abajo hacia arriba, ¿cierto?, llenando la parte de la abdominal, intercostal y después torácica, y luego exhalar de la parte alta, media y baja, o sea, torácica, intercostal y finalmente abdominal. Solamente hacer eso con conciencia y lento, es muy importante que sea lento y con conciencia, va a generar una diferencia tremenda. De hecho, hace poco le recomendé a un amigo hacer ejercicios respiratorios. Un ejercicio respiratorio lo estaba haciendo y me dijo que llevaba 4 días sin fumar y que hace años que no pasaba 4 días sin fumar. Entonces son muy poderosos los ejercicios respiratorios y hay más de 50 tipos distintos de ejercicios respiratorios que nosotros enseñamos en la escuela. Entonces, y cada uno genera efectos distintos. Pero ya el solo hecho de respirar profundamente va a modificar estados emocionales y estados de energía interna. Entonces, ahí tenemos otra técnica que podemos traer al día a día.
La siguiente técnica son las técnicas de limpieza orgánica, ¿ya? Una técnica de limpieza orgánica que nosotros podemos utilizar siempre de manera más conceptual es el tema de la alimentación. Entonces, concentrarnos en cómo nos estamos alimentando, tanto físicamente como mentalmente. O sea, qué es lo que está entrando a nuestros pensamientos. Por ejemplo, una fuente de comida chatarra mental es las redes sociales, son las redes sociales. Definitivamente es la principal fuente de basura mental que nosotros consumimos, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejar las redes sociales de manera adecuada? Borra todas las cosas que no te sirven, que te hacen perder el tiempo o que te generan emociones bajas. Deja de ver noticias. Las noticias son la porquería más horrorosa que puede existir. No veas noticias, ¿ya? Si algo importante te vas a terminar informando igual, ¿ya? Deja de seguir personas que se dedican a criticar o que se dedican a desencadenar odio, resentimiento, rabia o confrontamiento también. Elimina todo ese tipo de personas, deja de seguirlas. Si son muy amigos tuyos, también deja de seguirlos. Y empieza a seguir cosas más inspiradoras, ¿cierto? Empieza a seguir cuentas que se dediquen a elevar el espíritu, como se decía antiguamente, ¿cierto? A sacar lo mejor del ser humano, ¿cierto? A conectarte con emociones más agradables. Nosotros en cada uno de los niveles de conciencia, ¿cierto? Sea físico, emocional, mental, tenemos que tratar de subirlo al máximo nivel. O sea, tratar de trabajar el cuerpo y de dejarlo en su performance más alta, elevar las emociones, dejarlas en su estado más alto, elevar los pensamientos y dejarlos en su estado más alto. Siempre, si nosotros hacemos eso, vamos a tener una vida más feliz, una vida más próspera, una vida que vale mucho más la pena vivir. Entonces, con redes sociales podemos hacer un filtro, entonces puedes incluso, termina este video, entra a tu Instagram, a tu TikTok, lo que sea que tienes, deja Twitter, Twitter es horrible también, y empezar a eliminar todo lo que es basura, ¿cierto? Que es comida chatarra mental, y empezar a seguir cuentas de emprendimiento, por ejemplo, si eres emprendedor, o cuentas de desarrollo personal, si te gusta eso, o cuentas inspiradoras que citen a grandes sabios, qué sé yo. Está lleno de esas cuentas. Hay gente que sube cosas de ejercicios, que sube cosas de alimentación saludable. Entonces, simplemente es nosotros hacer el esfuerzo de cambiar el foco hacia aquellas cosas que nos son más útiles y que nos sirven más. Luego, viene la parte corporal, ¿cierto? Nosotros podemos trabajar nuestra corporalidad sin necesidad de hacer un entrenamiento, ¿ya? O sea, el entrenamiento es fundamental, pero podemos incorporarlo en el día a día. Por ejemplo, las posiciones de poder, ¿cierto? Abrir el pecho, bajar los hombros, frente en alto, mirar a los ojos, ¿cierto? La corporalidad, cómo nosotros nos movemos constantemente, cómo nosotros caminamos, estamos alineados, la espalda está derecha. Todos esos pequeños detalles que podemos incorporar en el día a día van a ser fundamentales, van a cambiar tu vida radicalmente, ¿cierto? Y vas a poder hacerlo siempre, ¿ya? Y son pequeñas cosas que a la larga se generan resultados tremendos. Luego, la descontracción. Descontracción es una de las cosas pero fundamentales que hay que tener, ¿cierto? Si nosotros no logramos descontraernos, no logramos entrar en un estado de relax profundo, vamos a estar siempre con las tensiones del día a día en nuestra mente. Vamos a estar siempre pensando en el trabajo, en las cosas que no hicimos, en las cosas que deberíamos haber hecho, etc. Entonces, es muy importante lograr desconectarse de eso. Y para eso, basta simplemente cerrar los ojos unos instantes. En donde sea, puede ser en la silla, puede ser si puedes acostarte mejor, pero si no, simplemente cerrar los ojos, respirar profundo y observar dónde se está generando la tensión. Puede ser en el cuello, puede ser en los hombros, puede ser en la cabeza, en el entrecejo. Hay ciertos lugares, como esos que mencioné, donde se acumula cierta tensión crónica. Entonces, tú al identificar esos lugares vas a poder descontraer de manera consciente y bajar esa sensación de tensión. Luego, la última parte, el samyama, es la parte de la concentración, meditación y hiperconciencia. Enfocándote, ¿ya? Entonces, si tú estás haciendo algo, enfócate en eso a un 100%, ¿ya? No estés enfocándote en algo y pensando en lo que tenés que hacer después. O enfocándote en algo y pensar, ¡ay, qué lata estar haciendo esto! Me gustaría estar haciendo otra cosa. Y empezar con ese ruido mental. Entonces, lo ideal es, si tú estás haciendo algo, lo que sea que estés haciendo, hazlo con concentración total.
observando eso, sintiendo las sensaciones corporales, sintiendo la respiración, ¿cierto? Acallando un poquito los pensamientos, ¿cierto? No dejar que empiecen a rodar sin control. Y de esa manera vas a hacer todo en la vida mucho más concentrado. Y eso es mindfulness, ¿cierto? Eso es traer esa conciencia del momento presente. Pero además de mindfulness, de estar consciente del momento presente, es enfocarte en la tarea que tienes al frente, ¿ya? De esa manera, tú puedes tener esas 8 técnicas, 8 grupos de técnicas que tú puedes traer a la vida diaria, traerlas como un concepto práctico del día a día y así expandir tu vida, expandir tu conciencia y hacer de ella una obra de arte que vale la pena ser vivida. Entonces, te mando un abrazo enorme. Si te gustaría entrenar con nosotros en nuestra escuela, tenemos escuela online y escuela física. Estamos aquí ubicados en Santiago de Chile. Entra a nuestra página web www.therosemethod.cl y ahí vas a tener un montón de informaciones. Tenemos nuestro blog con muchas entradas de blog y con también fichas de entrenamiento, y pronto en este mismo canal vamos a subir también entrenamientos de meditación. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas esos entrenamientos y nos vemos la próxima. Que estés muy bien.